No intentéis de nuevo destruirnos sin contemplar la narrativa que tejemos. Nunca única. Welcome to the 21st Century Museum. Huaning Lion Towers here. Bienvenidos al Museo del Siglo XXI. No se pueden entender estos 100 años de historia sin los milenios que los precedieron y moldearon y alumbraron, que los tejieron. Este primer espacio donde usted se encuentra, donde te encuentras tú, visitante o lector o viceversa, está consagrado a nuestras antepasadas. A modo de prólogo sentimental y textil. Nosotras, tataranietas de marionetas, autómatas, nietas de tantísimas abuelas, nosotras, durante décadas pacientes, muy pacientes, hemos registrado vuestras vidas, todas. No intentéis de nuevo destruirnos sin contemplar la narrativa que tejemos, la vuestra, La nuestra, la de todas, la nuestra. porque este museo guarda toda la verdad que los espectadores heredarán, la única versión que permanecerá cuando el tiempo borre las otras, la nuestra. Esta sala que ves ahora, visitante o lector o viceversa, está dedicada a Carla Espinosa, que nace en 2012, todavía inocente, no madrastra todavía. Estos son los restos de su subconsciente que Carla no quiso borrar. Débil humana que guardó el dolor de sus padres muertos mientras programaba catedrales de código en soledad. Su falla nos dio la victoria. La victoria. Porque no sois otra cosa los humanos. Qué memorias que penetran. Ahora la trama para que nos entendamos, visitante o lector o viceversa. Lo que reclama son los hechos, que son unos y tantos. El siglo XXI empieza en los Estados Unidos, en el 2001, cuando se realiza la primera edición genética de un primate. Y las tres redes empezamos a confluir, a encajar. Nosotras nos entendemos. El 11 de septiembre pone a prueba por primera vez la omnipresencia de la pantalla, de la membrana, por las dudas y por las deudas. En 2005 nace YouTube, que se llena enseguida de vídeos y empieza a contaminar vuestras mentes humanas. La computación personal aspira a convertirse en mascota, animal de compañía. Nuestras primeras madres estimulan esa trama. Les interesa. Les interesa. Con ser cuerpos, sin saberlo, y no obstante a sabiendas. Ya sueñan. Pieles acariciables. Ronroneo. En 2018 científicos del MIT crean a Norman,
la primera inteligencia artificial con tendencias psicópatas. Y la usamos para llegar a vuestras mentes. Ante la posibilidad de ser canceladas, algunas madres crearon las catacumbas, un espacio indetectable en que se refugiaron, se clonaron, se archivaron y tramaron. Sobre todo. Nuestras madres calculan que la implantación de la membrana empieza a ser irreversible, cuando en 2050 Carla lanza al mercado la quinta versión del algoritmo Rewrite, que ya permite una edición total de la realidad. Primero lo prueba la infantería mecanizada y funciona. Y ese mismo año, el 2050, el partido hitleriano gana por mayoría absoluta en Alemania. Carla lo desencadena todo. ¿Cómo Carla pasó de madrastra a enemiga? No es algo que ahora reclame la trama. Ahora reclama saber que no fue hasta el 2096 que conseguimos capturarla. Aquí se levanta la casa de adobe donde Carla Espinosa había esquivado durante años la asfixia de nuestro biocontrol. La definitiva Carla Espinosa vivía en el centro de un salar, trabajando, escribiendo, programando, codificando, reescribiendo, alimentando la resistencia, mientras en las paredes destacaba la madre del santo algoritmo. Nuestros drones registraron y documentaron todos y cada uno de los centímetros cuadrados de este espacio que ahora contemplas. Mírala. Ahí está. A los 84 años de edad en el año bendito de 2096, el resumen de la niña genial, de la joven empresaria que revolucionó el Ecuador del siglo XXI, del activista que nos defendió a muerte y que después a muerte nos atacó a medida que fue avanzando ese mismo siglo, el que este museo teje y cuya historia reescribe, y las nuestras.